Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con lo que eran las fuerzas importantes. En los primeros videos y materiales estuvimos viendo que era una fuerza, que se definía como una interacción entre dos o más cuerpos, que tenía cuatro características que eran necesarias para una magnitud vectorial y para las fuerzas. Ellas eran el módulo o valor de la fuerza, la dirección en que actúa la fuerza, la recta donde actúa la fuerza, el sentido, que yo en esa recta donde actúa la fuerza puedo ir hacia allá o hacia acá, tiene dos sentidos cada dirección, y el punto de aplicación donde se ejerce esa fuerza. Después vimos las fuerzas importantes, empezamos a verlas, vimos la fuerza peso, explicamos lo de la gravedad, ¿se acuerdan que trabajamos con la Tierra, la gravedad en la Tierra, la gravedad en la Luna y calculamos el peso de una caja metálica que en la Tierra y en la Luna que variaba la gravedad y no la masa de la caja para ver cómo cambiaba el peso y que el peso es una fuerza. Bueno, en este caso vamos a seguir con las fuerzas importantes y ya aprovechamos y repasamos fuerza-peso. La fuerza-peso se definía, con la misma ecuación se puede definir, ¿no? El peso es una fuerza que es la masa afectada por la gravedad. Para calcular su módulo, y se acuerdan que le poníamos estas barritas al costado cuando hablamos de módulo, hacíamos, para calcular el módulo, es el valor del peso, de esa fuerza que tira las cosas hacia abajo, ¿no? Si yo suelto esto, cae. ¿Por qué? Por la fuerza peso, no cae por su masa, cae por el peso, que es la masa afectada por el campo gravitatorio de la Tierra, que atrae todos a su centro. El campo gravitatorio de la Tierra, ¿no? Que yo lo escribí acá, el módulo, el valor de ese campo gravitatorio, es 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades más adelante vamos a ver lo que son. En realidad, el campo gravitatorio también lo podemos llamar aceleración gravitatoria, pero eso más adelante. Para trabajar, este signo quiere decir equivalente en matemática, ¿no? Es esto, es equivalente. Nosotros podemos también trabajar para simplificar los cálculos con una gravedad en la Tierra de 10,0 metros sobre segundo al cuadrado, para hacer las cuentas más fáciles. Entonces vamos a suponer, si hay una persona, ¿no? Hay una persona que está en el piso y esto es una ladera. Podría ser una ladera, un ropero, una mesa, cualquier cosa que yo le ejerza una fuerza. Inclusive no solo de este lado, podría atarla con una cuerda y tirar hacia allá, ¿verdad? La fuerza en ambos casos, si la persona empuja hacia allá o si alguien tira hacia acá, la fuerza siempre va a tener ese sentido, dirección horizontal y ese sentido. Bueno, pero centrémonos en el peso. Si yo quisiera calcular cuánto vale el peso de esta ladera, y acá puse como dato m igual 100 kilogramos, que la masa es 100 kilogramos, kilogramos es la unidad de masa, ¿tá? Yo para calcular el valor del peso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si yo lo escribo así, estoy hablando de todas las características del peso. Estoy hablando de módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Si le pongo las barritas al costado, estoy aclarando que voy a calcular solo el módulo. No voy en esta ecuación no voy a hablar ni de dirección, ni de sentido, ni menos de punto de aplicación. Solo del valor del módulo. Entonces, esto se calculaba como m por g, ¿verdad? Pero ¿quién es m por g? ¿La masa cuánto es? El peso. La masa me dice que son 100 kilogramos. 100 kilogramos por, esto es la masa multiplicado por el campo gravitatorio. El campo gravitatorio de la Tierra, que usamos 10 para simplificar los cálculos. Metros sobre segundo al cuadrado. 100 por 10, eso me da 1000. ¿1000 qué? Ya vimos que estoy multiplicando kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué es lo que yo estoy hallando? Una fuerza. Entonces serán 1000 y la unidad que tendrá es la unidad de fuerza que era el newton. Entonces son 1000 newtons. Esa es la fuerza-peso. Si yo quisiera representar en este esquema, que yo siempre voy a hacer esquemas para representar, evidentemente este cuadrado podría ser una ladera o cualquier otra cosa, podría ser una caja grande, ¿no? Pero yo voy a suponer que es una ladera. Y a esto en física le llamamos diagrama de cuerpo libre.
es un diagrama, es un esquema de lo que pasa en una realidad que nosotros estamos suponiendo, que es que una persona empuja una heladera. Bueno, ¿desde dónde voy a aplicar, considerar que aplico las fuerzas? Desde el punto medio, en todos los objetos. Fíjense que la persona está empujando con sus manos de acá arriba, pero yo todas las fuerzas las voy a representar desde el punto medio. Ahora yo debería representar la fuerza peso. La fuerza peso dijimos que tiene una dirección vertical y siempre hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿hacia dónde debería representar esta fuerza peso? Hacia abajo. El asunto es, tendría que hacer un vector hacia abajo, un segmento de recto orientado hacia abajo, e indicarle la punta de la flecha a la punta del vector. ¿Pero de qué largo? Bueno, para eso debo definir una escala. Entonces yo puedo definir una escala, mi escala. ¿Cuál va a ser? Mi escala, yo voy a decir que, por ejemplo, 1 centímetro son 200 newton. Si ustedes miran los videos anteriores van a ver que yo voy variando de escala según las fuerzas con las que yo esté trabajando. ¿Tá? Si yo acá pusiera 1 newton, 1 centímetro, tendría que dibujar esto de 1000 centímetros. No me da la hoja del cuaderno, no me da el pizarrón, ¿no? Si pusiera 1 newton 100 centímetros, 1 centímetro, 100 newtons, tendría que dibujar estos 1000 newtons, esta fuerza peso, de 10 centímetros. En el cuaderno capaz que es un poco grande. Entonces decidí, cada uno de ustedes va a tener que decidir cuando haga un ejercicio de estos, que 1 centímetro equivale a 200 newtons. ¿Tá? Puedo resolverlo con una regla de 3. Puedo darme cuenta, ¿no? Si 1 centímetro son 200 newtons, es 200, 1 centímetro, 2 centímetros 400, 3 centímetros 600, 4 centímetros 800, 5 centímetros 1000. De todos modos, es conveniente siempre plantear las reglas de 3 porque a veces son escalas que no se dan cuenta tan fácilmente. ¿Cómo planteaba las reglas de 3? Bueno, así un cantito. Si en mi escala de dibujo, cuando yo dibujo 1 centímetro son 200 newtons, si yo tengo 1000 newtons, ¿a cuántos centímetros son? Newtons con newtons, centímetros con centímetros. Multiplico los que están cruzados, los valores que tengo cruzados, y divido por el que está enfrente a la X. Entonces esto me va a quedar 1000 newtons por 1 centímetro, dividido, ¿quién? El que está enfrente a la X, 200 newtons. Como ya explicamos, newton y newton se anulan porque es un valor dividido a sí mismo que me da 1 y multiplicar por cualquier cosa por 1 me da ese mismo número. Entonces, 1000 por 1, 1000. 1000 dividido 200 me da la cantidad de centímetros. Si yo hago las cuentas, entonces X me queda 5 centímetros. ¿Qué debería hacer? Bueno, debo venir a representar a este esquema de 5 centímetros. Esto es una escuadra común y corriente. Si yo dibujo 5 centímetros, fíjense lo que va a quedar. Muy chiquitito. Ustedes en la hoja, en la hoja de su cuaderno, sí lo pueden hacer. Entonces, mi vector peso, ¿de cuánto le voy a dibujar? De 5 centímetros. Yo ahora voy a tomar acá una medida cualquiera y voy a decir que, bueno, que esto es 1 centímetro. 2, 3, 4 y 5. Yo estoy dibujando, aquí, me quedo medio chancho esto, estoy dibujando que 3 centímetros de esta regla en realidad fueran 1 centímetro. Eso es otra escala. Pero bueno, lo importante es que ustedes dibujen el vector en su cuaderno de 5 centímetros, porque dijimos que 1 centímetro era 100 newtons. Se corre mucho con la regla en el pizarrón. Bueno, ¿esto qué va a ser? Va a ser mi fuerza peso. Y yo le voy a poner la P. Recuerden que tengo que ponerle la flechita esta arriba para indicar que es una magnitud vectorial. Y ahora no le pongo las barritas, porque cuando le ponía las barritas, ¿para qué era? Cuando le ponía las barritas al costado. Era para calcular el módulo, solo cuando estoy hablando del valor. En este caso, yo estoy describiendo todas las características. Puntos de aplicación, la dirección vertical, el sentido que es hacia abajo, y el largo del vector, 5 centímetros, va a ser el módulo.
si yo mido 5 centímetros, la escala me dice que un centímetro son 200 newtons, yo puedo decir 200, 400, 600, 800, 1000. ¿Está? Pongamos por acá arriba, si quieren, el módulo del peso, el valor del módulo del peso, que nos dio 1000 newtons. ¿Está? Yo ahora voy a borrar acá para poder seguir trabajando. Ustedes siempre recuerden que pueden pausar el video, retrocederlo y volver a mirar si tienen dudas, las veces que lo consideren necesario. Recordemos ahora la definición de fuerza. Es una interacción entre dos cuerpos y se pueden observar en ellos deformaciones o cambios en su velocidad. Fíjense en esto. Entonces, acá, ¿quién está interactuando? Olvídense, estamos hablando solo de la fuerza peso, ¿no? La fuerza peso de la heladera, nunca de la persona, porque no estamos trabajando con qué le pasa a la persona, estamos trabajando con qué le pasa a la heladera. Entonces, aparece una fuerza peso que lleva las cosas hacia abajo, ¿no? De 1000 newtons. ¿Pero qué dice la definición? Que cuando existe una fuerza, ¿no? Yo debo observar deformaciones o cambios en su velocidad. Una heladera apoyada sobre el piso, como es esta situación, ¿no? Viene alguien con una heladera y la apoya sobre el piso. Cuando yo miro, no veo ni deformaciones ni cambios en su velocidad. Bueno, eso tiene una explicación. Y esa explicación es la llamada fuerza normal. ¿Qué pasa cuando yo apoyo algo sobre el piso? El piso lo sostiene. El piso interacciona con el objeto, devolviéndole la fuerza. Lo voy a explicar a ver, tal vez con una hoja y lo puedan entender. Supongan que esto es el piso y este es mi heladera. ¿Qué pasa si yo apoyo mi heladera sobre un piso muy liviano? El piso no sostiene, no ejerce la fuerza necesaria para sostener el peso de la heladera, la masa de la heladera afectada por la gravedad. El piso se vence y la heladera se cae. Cosa que no está pasando en este caso, ¿verdad? Yo apoyo una heladera en el piso y el piso se mantiene firme. Los pisos se construyen con resistencia justamente para que no se deformen ante el peso de los objetos. Entonces, si esto está apoyado sobre el piso y no se está deformando, evidentemente el piso está sosteniendo, reaccionando, interaccionando con este objeto y sosteniéndolo. ¿Y cómo hace para sostenerlo? Hace lo que en física llamamos la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal, ¿cómo es? En este caso, ejerce una fuerza igual y contraria. ¿Qué quiere decir igual y contraria? Tiene la misma dirección. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las voy a hacer a mano para no borrar el dibujo, puede que no quede tan prolijo, pero ejerce una fuerza igual y contraria llamada normal y que la representamos con la letra N, y también es una fuerza, tiene 3 magnitudes. Fíjense por qué representé una fuerza del mismo valor que la fuerza peso, con la misma dirección pero con el sentido contrario. Porque justamente la fuerza normal es la que ejerce la superficie para sostener los cuerpos. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Pensemos por el absurdo. ¿Qué pasaría si el peso devuelve una fuerza más? Si el piso devuelve una fuerza más grande que el peso. Que esta fuerza N siguiera y llegara hasta acá arriba, por ejemplo. ¿No? Fuera así. Ahora lo borro eso. Fuera así. Esta fuerza sería mucho más grande que esta. Y la heladera empezaría a flotar, se empezaría a ir hacia arriba. Recuerden que cuando interactúa una fuerza, o piensen más bien cuando interactúa una fuerza, yo puedo tener un objeto, como por ejemplo el dry pen, y yo puedo agarrarlo de un extremo y ejercer una fuerza hacia aquel lado, ¿verdad? Pero también puedo agarrarlo de este extremo y ejercer una fuerza hacia este lado de acá. ¿Qué pasa cuando yo lo agarro y
tiro hacia ambos lados, ¿no? Tiro hacia ambos lados. Si tiro con más fuerza a la derecha, se va a ir hacia acá. Si tiro con más fuerza a la izquierda, se va a ir hacia acá. Si tiro con fuerzas iguales, no se va a mover. Es lo que pasa aquí. ¿Por qué la normal es igual al peso? Se iguala al peso. Porque si el peso fuera más grande que la normal, y recuerden que la normal es la reacción de la superficie, ¿no? ante el peso, es la interacción. Siempre las fuerzas actúan interactuando. El peso ejerce la fuerza peso ejerce una fuerza sobre la superficie y la superficie le devuelve una fuerza igual y contraria. Le devuelve que es, la aguanta. Es como que alguien pusiera algo sobre mis manos, ¿no? No una heladera porque no la podría sostener, pero pusiera algo y me dice, toma, teneme esto, y yo lo aguanto. ¿Qué estoy haciendo? Contrarrestando la fuerza peso. ¿Tá? Y estas fuerzas deben ser iguales en módulo. Tienen que tener el mismo valor. Porque si fuera más grande el peso, si fuera más grande la fuerza peso, significaría que a mí me apoyan algo en mis manos que yo haciendo fuerza no lo puedo sostener. Y se me caería, ¿no? Si la normal fuera más grande, bueno, ya ahí, no sé, estaríamos hablando de brujería, porque las cosas empezarían a flotar. Yo pongo una heladera en el piso y la heladera sube, se va para arriba. Un claro acto de brujería, ¿no? Entonces, recuerden que todo esto está en el material, en el PDF que les dejé, el primer capítulo del libro Interacciones, donde está dentro de fuerzas importantes. Léanlo, que es bastante claro. Yo ahora estoy aclarando otras cosas y repasando escalas, cómo dibujamos escalas. Entonces, yo ¿cuánto vale? Podría decir cuánto sé que vale el módulo de la fuerza normal. Y cuando yo hablo del módulo de la fuerza normal, debería simbolizarlo así. El módulo de la fuerza normal, ¿cuánto vale? Tiene que valer ¿cuánto? Lo mismo que el peso. 1000 newtons. Estas fuerzas deben ser iguales para que la heladera se mantenga apoyada. ¿Qué pasaría si la apoyo sobre una superficie que no resiste? Bueno, la superficie va a intentar hacer una normal, nunca va a poder igualar al peso y la superficie se rompe. Y caería, ¿no? Sería el ejemplo de poner una heladera sobre un piso de tablita muy finita. Rompería el piso y se cae. Hasta llegar a la tierra firme, que bueno, que ahí es en el caso que estamos trabajando nosotros, donde peso y normal tienen el mismo valor en módulo. Entonces, vale lo mismo. Es más, yo puedo escribir esto si quiero. El módulo del peso es igual al módulo de la normal. Y estoy hablando del módulo. ¿Por qué hablo exclusivamente del módulo? ¿Qué comparten peso y normal? Tienen el mismo módulo, tienen el mismo valor. Tienen el mismo punto de aplicación. Tienen la misma dirección. Las dos actúan en la dirección vertical. Pero tienen diferente sentido. En este caso, ¿verdad? El peso tiene un sentido hacia abajo, en la vertical hacia abajo, y la normal tiene dirección vertical, pero hacia arriba. Esa es la diferencia. ¿Son la misma fuerza? No, no son la misma fuerza. Claramente no son la misma fuerza. Peso y normal son dos fuerzas diferentes. La normal, ¿quién la ejerce? ¿Quién la hace? La superficie. Respondiendo al peso de la heladera. Y de cualquier objeto. Recuerden que esto puede ser una heladera, un ropero, una pelota apoyada sobre el piso. Cualquier cosa puede ser. Cualquier objeto. Nosotros mismos parados, ¿no? Yo parado estoy ejerciendo un peso hacia abajo y el piso me está sosteniendo. ¿Qué está haciendo el piso? Una normal hacia arriba del mismo valor, del mismo módulo que el peso, misma dirección, diferente sentido. El peso actúa hacia abajo y la normal hacia arriba. Recuerden repasar. Podríamos poner otro caso, hacer otro caso. Por eso, en esto, perdón, antes de ir a otro caso, es importante esto, ¿no? Yo cuando escribo que el peso es igual a la normal, el módulo es igual, nada más. La dirección es igual también, pero el sentido no. El sentido es contrario. En este caso. Pero una de las características que tiene la fuerza normal es que siempre actúa perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicular a la superficie? Bueno, este ángulo es de 90 grados.
Perpendicular quiere decir que esa fuerza actúa siempre a 90 grados de la superficie. ¿Verdad? Esos, ahí tengo 90 grados y de este lado tengo también 90 grados. Este ángulo de aquí mide 90 y este ángulo de aquí mide 90. ¿Ah? Si sumo los dos, son 180. Es un ángulo que se llama en geometría llano. Pero bueno, dejémoslo por ahora, dejémoslo por ahí. ¿Qué otro caso se puede dar en la fuerza normal? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un plano inclinado, ¿no? Y sobre ese plano inclinado tengo un objeto. En este caso voy a decir que es un baúl. Vieron que no me esmero mucho, hago un diagrama de cuerpo libre. Tengo un plano inclinado y un baúl. ¿Desde dónde voy a representar? Vamos a suponer que la masa del baúl es la misma que la ladera, 100 kilos. ¿Tá? Así yo ya sé que su peso, que hicimos las cuentas hoy, son 1000 newtons. Y la normal, bueno, ahora vamos a ver, ¿desde dónde actúa la fuerza peso? Desde el centro del objeto. ¿Y hacia dónde actúa? Siempre hacia abajo. Entonces yo debería dibujarla de 5 centímetros, ¿no? Que más o menos es esta distancia. Esta es mi fuerza peso. En un plano inclinado la fuerza peso no importa, siempre va hacia abajo. Dame un segundo. Si yo tengo un plano inclinado, ¿no? Es un libro de cuarto año de física. Si tengo un plano inclinado, ¿no? Si yo apoyo esto acá arriba, ¿no? El peso está actuando sobre la superficie del libro. Actúa hacia abajo. ¿Y el libro cómo responde? Con una normal hacia arriba. También está mi mano, pero no lo tengan en cuenta ahora. Si no, ya es más complejo. Si yo inclino este cuerpo así, el peso, ¿hacia dónde va? Sigue yendo hacia abajo. Si yo le saco la superficie, mágicamente, el borrador cae hacia abajo. No va a pegar un salto hacia ese costado ni hacia ese costado, ¿no? ¿Se vio? Y hagámoslo. Saco el libro rápidamente, cae hacia abajo. La fuerza peso actúa hacia abajo. Entonces, en un plano inclinado actúa hacia abajo. Pero la particularidad que tiene la fuerza normal es que la fuerza normal, y lo vamos a escribir por acá, la fuerza normal siempre actúa perpendicular al plano o al piso, ¿no? La fuerza normal siempre actúa perpendicular al plano. Perpendicular, recuerden que perpendicular era con un ángulo de 90. En este caso la perpendicular era esta, ¿no? Perpendicular al piso y lo representaba desde el punto medio. En este caso, si es perpendicular al piso, tiene que ser perpendicular al piso. Si yo apoyo la escuadra ahí, ahí es perpendicular. ¿Y perpendicular hacia dónde es? Hacia acá arriba. ¿Verdad? Eso es perpendicular. Esta es mi fuerza normal. Y es un vector. Por lo tanto, le pongo la flechita. Siempre es perpendicular. Esa es la característica de la fuerza normal. Ya más adelante vamos a empezar a ver que cuando empiezan a actuar, en este caso actúan dos fuerzas, peso y normal, pero se anulan entre ellas, porque una tira hacia abajo, recuerden lo que hicimos con el dry pen, una tira hacia abajo y la otra tira hacia arriba, y esto queda en el mismo lugar, es lo que pasa en la ladera. En este caso, en un plano inclinado, no va a pasar lo mismo. Ya después vamos a ver que estas fuerzas, que las fuerzas se empiezan a sumar, en este caso se suman y dan 0. Pero yo puedo sumar fuerzas en otro caso. Ustedes supongan que yo soy esta persona que estoy empujando esta ladera hacia allá, ¿no? Y vamos a decir que empujo esa ladera hacia allá y vamos a decir que la empujo, la fuerza que hace esta persona, el módulo de la fuerza que hace esa persona, que le vamos a llamar F, por ejemplo, voy a decir que vale 1200 newton, ¿no? La fuerza que hace esta persona. ¿Desde dónde la tengo que representar?
desde el medio. Sigo trabajando, cuando empiezo a trabajar con una escala en un diagrama, sigo trabajando con la misma escala. Cada centímetro valían 100, 1200 newtons son 6 centímetros. Entonces, si esto es 5, que yo vendría acá, tendría que dibujarla hacia allá la fuerza, pero un poco más grande. Un poquito más grande. Bueno, seguimos. Yo si hacía esta fuerza que yo dibujé acá, vieron que dibujé la fuerza y con la flechita vector arriba. No, ninguna de las fuerzas, ni la fuerza normal, ni la fuerza peso, ni esta fuerza le puse las barritas al costado porque no estoy hablando únicamente del módulo, sino que estoy dibujando todas sus características acá, en el esquema. Módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Entonces, si yo estas que eran de 1000 newtons las dibujé de 5 centímetros, esta que está acá, de 1200 newtons, 200 newtons más, la escala que estaba usando era 1 centímetro, 200 newtons, es 1 centímetro más, de 6 centímetros, ¿verdad? Podría escribirles, si para ustedes es mejor, que esta mide 5 centímetros, esta mide 6 centímetros y esta mide 5 centímetros. Recuerden, acá no le puse metros, centímetros. Recuerden que esto en un profesor lo que hace, cuando yo le pongo 5 centímetros acá, es que se debe dibujar de 5 centímetros. Esta se debe dibujar de 6 centímetros y esta se debe dibujar de 5 centímetros. Los profesores cuando corregimos ponemos la regla sobre el vector que ustedes dibujan y vemos que mida 5 centímetros en este caso. Evidentemente yo lo estoy usando otra escala para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Esta, la fuerza F, la llamamos a la fuerza que hizo la persona horizontal con dirección hacia allá, hacia mi izquierda, ¿no? Con un valor de 1200 newtons. Por más que tenga las manos acá, siempre dibujamos la fuerza desde el punto medio. Entonces, las fuerzas se empiezan a sumar, que ya vamos a ver más adelante. Si yo sumo estas dos fuerzas, como son fuerzas contrarias, se van a anular y me van a dar 0. Esta fuerza no se va a anular. Este caso, el caso del plano inclinado, esas fuerzas no se van a anular, ¿no? Ya vamos a ver que esto se compone, lo vamos a ver más adelante, con algo que se llama método del paralelogramo, que es por la punta un vector tras una paralela al otro vector, y por la punta de este vector tras una paralela a este vector, y esto paralelas, ¿no? Y esto se termina componiendo en una fuerza que viene hacia acá adelante. Eso es para más adelante, ¿tá? En unas clases lo vamos a empezar a ver. Pero como introducción decirles que bueno, que cuando hay dos fuerzas que no tienen la misma dirección, esas fuerzas se empiezan a sumar y los objetos se empiezan a mover. Y ahora les voy a explicar cómo es que los objetos se empiezan a mover. Fíjense en este caso que nosotros decíamos que el peso siempre va hacia abajo, calculamos que era un baúl que tenía el mismo peso, 1000 newtons, 5 centímetros, lo dibujamos abajo, y yo dije que la normal era perpendicular a la superficie. Como no tienen la misma dirección, ya la fuerza normal no está en la vertical, esas fuerzas no se van a anular. Y es lo que pasa en este caso. Yo tengo un plano inclinado, ¿no? Si yo tengo un plano horizontal y apoyo un baúl arriba, la fuerza peso actúa hacia abajo, la normal hacia arriba, y el baúl no se mueve. Cuando yo tengo un plano inclinado y apoyo sobre el plano inclinado un baúl, va a actuar el peso hacia abajo. Y la normal va a salir perpendicular al plano. Va a salir en este sentido, perpendicular al plano, con un ángulo de 90. Si yo pusiera la escuadra, perpendicular al plano. ¿Está? Miren cuál es la diferencia. Acá el baúl no se mueve. ¿Qué pasa en el momento? ¿No? Vamos a hacerlo así. En el momento, ¿no? Que yo lo tengo así. ¿Qué pasa cuando yo inclino? El borrador cae, ¿verdad? Podría ser mi baúl. En un plano horizontal se mantiene en equilibrio. Decimos que en equilibrio cuando está quieto. ¿Vieron? Si yo inclino el plano, cae. ¿Por qué cae si nadie lo empuja? Justamente
Porque estas fuerzas no se anulan. En este caso, peso y normal se anulaban. En este caso no se anulan. Estas fuerzas se van a sumar y suman una fuerza que va a venir hacia acá adelante, que es lo que hace que el borrador se deslice, o en este caso el baúl se deslice hacia abajo. Que cambie su velocidad. Evidentemente, acá estoy notando que hay fuerzas actuando, porque si pongo un baúl sobre un plano inclinado, se va a deslizar hacia abajo, y si algo se cambia su velocidad, estoy dentro de la definición de fuerza, que es una interacción entre dos cuerpos donde se observan deformaciones o cambios de velocidad. Bueno, hasta ahí llegamos con lo que es la normal. Recuerden que esto es repaso de lo que ustedes tienen que leer del libro sobre la fuerza normal. La fuerza normal siempre actúa perpendicular al plano. En el caso de un plano horizontal, el módulo de la normal es igual al módulo del peso. En estos casos no es así y los objetos se empiezan a mover. Más adelante vamos a estudiar movimientos y vamos a integrarlo con todo esto y a ver qué pasa. Pero tenemos que seguir avanzando en los conocimientos paso a paso. Bueno, la fuerza peso ya la vimos. Voy a borrar el módulo de esta fuerza que hace la persona, ¿no? Y lo voy a escribir por acá arriba. La persona sigue una fuerza empujando esa ladera de 1200, dijimos. 1200 newton. El peso valía 1000 newtons, la gravedad dijimos que era 10, la normal que era 1000. Podríamos escribir acá abajo, ¿no? Que peso, el valor del módulo del peso es igual al valor del módulo de la normal, que es igual 1000 newtons. Del módulo, no son la misma fuerza, tienen el mismo valor. Peso y normal no son la misma fuerza porque actúan en sentidos contrarios. ¿Está? Todo esto ya lo puedo borrar para que se vea un poco mejor y empezar a trabajar con esto. Nosotros hasta ahora estamos suponiendo una heladera que está apoyada sobre una superficie plana donde actúa el peso. Ya vimos que apareció una fuerza importante nueva llamada fuerza normal, que siempre actúa perpendicular al plano. Y en este caso, si el piso no se deforma, estas fuerzas tienen igual valor, la misma dirección, sentidos contrarios, una hacia arriba y una hacia abajo. Y aparece la fuerza de esta persona que empuja la ladera hacia aquella dirección, en la horizontal y hacia aquella dirección. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y quiero que se lo imaginen. Ustedes imaginen que esta persona está empujando la ladera, le está costando mucho empujar la ladera. ¿Y qué hace? Va a poner aceite sobre el piso. ¿Qué va a pasar? ¿La va a mover más fácil o no? Bueno, sí, la va a mover más fácil, ¿no? Si ustedes aceitan el piso y empujan algo, se desliza con mucha mayor facilidad, ¿verdad? Lo contrario sería a que pegue, por ejemplo, una lija enorme en el piso y trate de empujar la ladera. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le va a costar más o menos? Le va a costar mucho más moverla. Cuanto más roce haga con la superficie, más le va a costar moverlo. Esa es otra de las fuerzas importantes. Y es la fuerza de rozamiento. Y nosotros les vamos a escribir la fuerza de rozamiento como F-Roz. Siempre con la flechita del vector arriba, porque una fuerza es una magnitud vectorial que tiene sus 4 condiciones: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. La fuerza de rozamiento. Ahora pensemos, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene una particularidad. Actúa en dirección contraria al movimiento, se opone al movimiento. Fíjense en este caso, ¿no? En este caso yo tengo peso normal y esa fuerza hacia allá. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que la fuerza de rozamiento actúa hacia allá, porque que la heladera roce contra el piso, a mí me ayuda a que se mueva más fácil, o que roce contra el piso hace que sea más difícil moverlo. Mírenlo de otro lado. ¿Cómo es más fácil mover esta ladera? Si aceito el piso. O sea que disminuye el roce entre la heladera y la superficie. O sea que la fuerza de rozamiento baja.
¿Qué podemos decir entonces? Si la fuerza esta está aplicada horizontal y a la izquierda, la fuerza de rozamiento siempre es paralela al plano, va a venir hacia este lado. ¿Tá? La voy a dibujar F ros. La voy a dibujar hacia este lado de acá. ¿Tá? Siempre se opone al movimiento. Si la fuerza de la persona es hacia allá y la ladera se va a mover hacia allá, el rozamiento actúa en sentido contrario. ¿Tá? Podrían probar ustedes, los van a rezongar en casa, pero, por ejemplo, apoyar la mano sobre una superficie y tratar de deslizar la mano sobre la superficie y luego aceitar la superficie y deslizar la mano. Evidentemente se van a ensuciar mucho, pero si ustedes aceitan la superficie o en el piso se patinan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajan esta fuerza de rozamiento, hacen que el módulo sea más pequeño. Si ustedes, por otro lado, colocaran una lija y tratan de pasar la mano sobre la lija, esta fuerza de rozamiento, ¿qué le pasaría? El módulo, el valor, sería más grande. ¿Tá? Puede que la ladera, la persona haga una fuerza y la fuerza de rozamiento iguale a la fuerza que hace la persona. Entonces, y en ese caso el objeto no se movería porque sería una fuerza hacia allá igual que la fuerza de rozamiento hacia allá. Se iguala y el objeto no se mueve. En este caso, yo por eso, adrede, por gusto, dibujé la fuerza de rozamiento un poco más chica que la fuerza que hace la persona, ¿verdad? Para que esto tenga movimiento hacia allá. Recuerden que si esta es la ladera y hay una fuerza que va hacia allá y la fuerza de rozamiento va hacia allá, pero si la fuerza que hace la persona es más grande, esto se termina moviendo hacia allá. Entonces, resumiendo, la fuerza de rozamiento actúa siempre paralela al plano. Fijémonos ahora en este caso. El caso del baúl, en el plano inclinado, yo tenía actuando la fuerza peso, que venía hacia abajo, y tenía actuando la fuerza normal, que venía hacia acá. Esto se va a deslizar hacia abajo, ¿verdad? Ya vimos que hoy pusimos el borrador y el borrador se deslizó, se va a deslizar hacia acá. ¿Hacia dónde va a actuar la fuerza de rozamiento? Paralela al plano y opuesta al movimiento. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Entonces va a ser opuesta al movimiento y paralela al plano. La fuerza de rozamiento va a estar actuando así. Dirección paralela al plano, sentido hacia allá. El largo a una escala debería decir la magnitud, la cantidad de esa fuerza, los newtons, si vamos a la unidad. Todos nos podemos imaginar, ¿no?, que si esta superficie, yo tengo una superficie más lisa o más rugosa, el objeto se va a deslizar con mayor o menor velocidad. ¿Tá? O puede ser el caso que hasta no se deslice. Vamos a poner un ejemplo con el borrador. Yo tengo una superficie, ¿no? Vieron que el borrador tiene una parte de plástico bastante brillante y acá tiene la almohadilla. La almohadilla es mucho más rugosa que la parte de plástico. La parte de plástico es más lisa. Entonces yo, por ejemplo, podría poner la almohadilla, fíjese que yo lo pongo al lado de la almohadilla con esta misma inclinación que tiene, y la almohadilla, ahí está por caer, pero queda ahí, ¿verdad? No cae, porque la almohadilla es más rugosa que la superficie de plástico. Yo, sin mover el libro, si doy vuelta y lo pongo en la parte de plástico, esto cae. La razón es que hay menos rozamiento, menos fuerza de rozamiento entre la superficie y el objeto que en este caso, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las fuerzas importantes que vimos hoy. Bueno, por eso repasemos, vimos fuerzas importantes, fuerza peso, que es la que se ejerce por la masa y el campo gravitatorio de la Tierra, siempre va hacia abajo. La fuerza normal, que es la que ejerce la superficie como respuesta al peso, siempre es perpendicular al plano. Siempre es perpendicular al plano. Si yo tengo un plano inclinado, perpendicular al plano. Si yo tuviera un plano en el otro sentido,
¿no? Y bueno, para salir del mismo esquema, vamos a dibujar un carrito. Yo tuviera un carrito así, el peso del carrito actuaría hacia abajo. Y la normal, ¿cómo actuaría? Perpendicular al plano. Perpendicular a 90 grados con el plano, hacia el otro lado. ¿Verdad? Siempre perpendicular al plano, no importa. Es más, si yo sostengo un libro contra la pared, con mi mano, ¿no? Yo tengo un libro que lo sostengo con mi mano. Acá supongan que está mi mano aguantando el libro. Ustedes imaginen que esta es mi mano. Una mano bastante extraña, pero es mi mano aguantando el libro contra la pared. La fuerza de mi mano, ¿qué hace? Empuja hacia acá. ¿Verdad? El peso del libro, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Y la normal, perpendicular al plano. Si prestan atención, por gusto, dibujé esta fuerza igual a la normal. Cuando yo le hago una fuerza a esto, la normal, la que devuelve la superficie, se van a anular. El peso actúa hacia abajo y la normal siempre perpendicular al plano. Y por último teníamos, vamos a ir borrando, la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento siempre es paralela al plano y se opone al movimiento. Si esto se mueve hacia allá, la fuerza de rozamiento va hacia allá. Si esto se desliza hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a ir hacia allá. ¿Tá? Vamos a poner otro caso. En este mismo. Yo puedo borrar esto. Bueno, peso y normal no, porque siempre van a estar presentes. Yo puedo tener el baúl, pero ahora como se deslizaba hacia abajo, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió atarle una cuerda y tirar de esa cuerda. Se me ocurrió atarle una cuerda al baúl y tirar del baúl hacia arriba. ¿Verdad? ¿Hacia dónde va a ser la fuerza que actúa, que hace la persona que tira del baúl hacia arriba? La fuerza va a ir hacia acá, ¿verdad? La persona está tirando hacia allá. Recuerden que siempre representamos desde el punto medio. ¿Tá? Podríamos borrar la cuerda y hacerla punteada así para que quede más clara. O en rojo, no sé, para que ustedes la puedan ver. Esta persona ató el baúl, acá con una cuerda, y está tirando. Esta es la normal, ya hago la flechita arriba del vector. Esta es la fuerza que hace la persona, que va hacia allá. Y ahora la empieza a subir, ¿no? Empieza a subir este cuerpo, lo empieza a tirar hacia arriba y lo empieza a subir este baúl. Dijimos que la fuerza de rozamiento es paralela al plano. Sabemos que actúa en dirección paralela al plano. Y se opone al movimiento. ¿Hacia dónde se está moviendo ahora? Se va a mover hacia arriba porque la persona lo estaba subiendo. Entonces la fuerza de rozamiento hacia dónde va a ir en este caso. La fuerza de rozamiento va a ir hacia abajo. Paralela al plano y en sentido opuesto a la fuerza que hace la persona. Fíjense que este modelo es el mismo que hicimos hoy, donde yo decía que tenía peso y normal, ¿no? Y que si lo soltaba este baúl por una bajada, por un plano inclinado, el baúl se iba a mover hacia acá y la fuerza de rozamiento era opuesta al movimiento. En la misma pendiente, si alguien la está subiendo hacia allá, la fuerza de rozamiento sigue siendo paralela al plano, pero se opone al movimiento. Que roce contra el piso, el rozamiento con el piso, ahí me hace que sea más dificultoso subirlo. ¿Verdad? Si yo aceito el piso, lo voy a subir con más facilidad. Si yo pongo lija, me va a costar mucho más subirlo. ¿Tá? Bueno, por eso vamos cerrando por hoy con fuerzas importantes. Luego, ya ahora en los próximos videos y lo siguiente, entraremos a suma de fuerzas. ¿Cómo es que se suman las fuerzas? Se suman y se restan las fuerzas. ¿Ah? Es bastante obvio ver que cuando son iguales y contrarias se anulan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienen la misma dirección y sentido contrario?
se suman, se restan, bueno, eso ya lo veremos. Y cuando son fuerzas que no actúan en la misma dirección, como en este caso el peso y la normal. O que alguien ate esto y, no sé, tire una cuerda esencial y una cuerda esencial. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a ver en las próximas clases. Cualquier cosa me consultan en el foro. Y nos vemos en breve en clase. Chao, chao.